Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este tercer encuentro del ciclo de conversatorios titulado Hombres notables poco conocidos. El personaje que nos reúne hoy es José Manuel Restrepo Vélez. Nuestro anfitrión, el profesor Armando Martínez, tendrá como invitado en esta ocasión a Roberto Luis Jaramillo, profesor de la Universidad Nacional de sede de Medellín. Ellos nos harán la presentación de este personaje y posteriormente daremos la palabra a los asistentes. Bienvenidos. Muy buenas Gracias. tardes a todos. Me encanta tener aquí como contertulio hoy a Roberto Luis Jaramillo, una leyenda en Medellín, que ha sido el maestro de todo historiador profesional que se respete en el país. Alumnos internacionales, alumnos que hicieron el doctorado fuera del país, toda la élite de los historiadores colombianos menores de 45, 50 años estuvieron en las manos siniestras de Roberto Luis Jaramillo. Lo pueden ver en pantalla, un hombre seductor, buen mozo, que ha hecho una profunda huella en la sociedad de antioqueño con su programa de televisión, sus programas radiales, sus entrevistas y sobre todo con su magisterio. Y hoy vamos a hablar de un personaje que es muy caro a sus afectos, que para los historiadores es también un punto de referencia porque es el primer historiador de la República de Colombia, además de haber hecho muchas otras cosas en el gobierno, tanto de la administración de la Primera República de Colombia, tanto cuando Bolívar era presidente, como cuando Santander sale del gobierno. Y luego en la Nueva Granada, pues siguió al frente de muchos negocios públicos. En la Pinacoteca de la Academia Colombiana de Historia tenemos un retrato maravilloso de su porte majestuoso y, y un hombre que nos ayudó mucho porque además de que su archivo personal se conserva en manos de uno de sus descendientes, que actualmente es miembro de la academia, también toda su obra se ha conservado e incluso nos dejó una autobiografía, de modo que es un personaje fácil de agarrar porque dejó mucha huella documental por su alta productividad. Entonces, Roberto Luis, empieza aclarándonos por qué tú dices que él nació en Envigado, cuando para nosotros los santanderianos solamente es Envigado, un barriecito de Medellín. ¿Qué es el Envigado y por qué nació ahí? Bien, bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Armando, por tu invitación y al Colombo, pues por la acogida, etcétera, etcétera. Vamos al grano. Este Valle de la Urrá tiene muchísimas aguas, ¿cierto? La principal es el actual río Medellín, y en un rincón del sur, aislado, mm, una rinconada bellísima, parece un anfiteatro, se generó una comunidad de muchísimos blancos pobres, todos pobres, con mucho español recién llegado, etcétera, pero que tenía una quebrada de un acceso muy difícil para venir al mercado principal de la Plaza de Medellín. Como había selvas, pues cortaron árboles, hicieron un puente con unas vigas y se le llamó siempre el Envigado. Ustedes los santanderianos ahorrativos al fin y al cabo le quitaron el artículo el y se habla de Envigado. ¿Te queda claro, Armando? Era claro, o sea, es el puente que Es el hicieron puente, para con el Envigado, o sea, el embarado, diríamos en Santander. Embarado, sí señor. Muy bien, nace como blanco, él era muy blanco, alto. Hay una referencia de un contemporáneo que dice que cuando había una reunión de políticos en Bogotá, las dos cabezas que sobresalían eran las de Francisco de Paula Santander y José Manuel Restrepo. Eran los dos hombres más altos de su generación de políticos. Ajá. Muy bien. Él El empieza uno de pelo indio y el otro de pelo lacio. José Manuel es hijo, nieto y bisnieto de blancos. Es el sexto de la generación de Restrepos que vinieron de Asturias y se casaron siempre con blancas durante 5 o 6 generaciones. Él es de la sexta generación. Su papá y su mamá, por poner un ejemplo, dispensaron como 4 o 5 parentescos, porque él es Restrepo varias veces, Vélez varias veces, y cuando se va ampliando el árbol genealógico, pues hacia atrás,
el árbol ascendente, uno empieza a encontrar pues el fenómeno, que es muy particular aquí en Antioquia, en algunas regiones de Santander también, de que se casan entre parientes, ¿cierto? Esa endogamia aquí no era pecaminosa, sino antes bien vista. Vea que José Manuel Restrepo no eran familias como las de hoy, sino que familias extensas. Entonces su papá, un bueno para nada, pues el muchito se cría con la mamá y con los tíos. Muy bien. Y claro, sus primeras letras, sus primeros estudios los hacen en Medellín probablemente, en el seminario seguramente, porque No, no había seminario. ¿de dónde Eh, estudia él? Esta es la provincia más provincia, decía el gobernador Francisco Silvestre, pero si estudian, pero si hacen esto, es decir, una propuesta política como la del gobernador Silvestre, que la intentó aplicar aquí el visitador Moni Velarde y que fue en su parte, en parte exitosa. El doctor José Manuel estudia de niños en su casa con sus tíos y tíos abuelos, porque viven todos en la misma parte. Su casa, el espacio todavía se conserva a la entrada del pueblo, porque es que el Envigado apenas tiene 6 años de fundado, de trazado, ¿cierto? Y crear su parroquia, que están estrenando pueblo. Se casa con la familia más, es parte de la familia más notable del Envigado, que son los Vélez y los Calle. Los Muy bien. Vélez y los Calle, más ricos los Calle que los Vélez, mineros muy, muy, muy exitosos, a lo cual me debo referir más tarde. Muy bien. Los negocios en esa época en Antioquia era obviamente la minería y el comercio. Y probablemente el papá pensó que este muchachito debía ayudarlo en el comercio y en proyectos mineros. Pero en algún momento que los negocios van mal, decide que es mejor que se vaya a San Bartolomé, a Bogotá, a estudiar y llegó, como hemos dicho, ya, ya muy, muy mayor con respecto a sus compañeros que llegaban de 12, 13. Ella llega como de 18 años y se instala en Bogotá y se hace de muy buenos amigos. Pasemos entonces ya a su llegada a Bogotá. En Cuando ese momento llamaba él Santa Fe, llega a Bogotá, Santa Fe, cuando él llega a Santa Fe, al colegio de San Bartolomé, ya muchos tíos habían pasado por San Bartolomé, una cosa que era costosísima. Lo que pasa es que ya él se había visto impactado aquí. Como su papá era un bueno para nada, pues se llevó a su mamá al norte de Antioquia, donde los Calle tenían minas. Pues el papá de José Manuel tenía 19 esclavos, ¿cierto? Pero pues nunca se supo que trabajara. Pero los demás parientes sí. Entonces allí se refugió un famoso doctor, Francisco Antonio Sea. Restrepito tenía 11 añitos cuando en la finca de su papá y su mamá había un abogado que estaba huyendo, ¿cierto? Solo que al año siguiente fue capturado y fue enviado preso a España, con lo cual hicieron un grandísimo favor. Y cuando él llega a San Bartolomé, se anuncia la llegada de un tal sabio, Alexander von Humboldt. Yo creo que el muchacho no conoció a Humboldt, pero sí trató a Mutis, fue amigo de Mutis, y después de Mutis, pues se hace amigo de Caldas cuando ya está terminando sus estudios, que es otro momento, otro impacto para este jovencito montañero antioqueño. muy bien. En Santa Fe empieza a trabajar la geografía de su provincia, Sí, señor. producciones agrícolas y mineras. Este primer trabajo de la geografía de su provincia de Antioquia la va a publicar Caldas en su semanario El Nuevo Reino de Granada en 1809. Cuéntanos un poco de esta obra juvenil de la geografía de Antioquia. Te lo voy a responder. Había un tipo en Bogotá que era uno de estos Tadeo de Lozano, Marqués de San Jorge, Marqués de Mentiritas, etcétera, que estuvo muy interesado en hacer unos interrogatorios en todo el nuevo reino de Granada. Y la redacción de los interrogatorios para Antioquia, ya Restrepo era un jovencito que estaba a punto de graduarse y había tenido como profesores pues a Crisanto Valenzuela, de la tierra de ustedes, a Frutos Joaquín Gutiérrez, de la tierra de ustedes, ¿cierto?
tuvo profesores muy importantes que lo fueron envenenando y ya había un hombre de aquí de Río Negro metido en Quito de secretario de la audiencia que se llamaba Juan de Dios Morales. Si ustedes todos se meten a la internet a buscar cuál es el prócer de la independencia en el Ecuador, el mártir de la independencia es colombiano de Río Negro, Antioquia, Juan de Dios Morales. Morales. Este señor había intentado una revolución en el año 9, en el momento en que Restrepo está estudiando por pedacitos la geografía de Antioquia. Esto hizo que entonces Caldas se lo llevara a tomar mediciones del Nevado del Tolima, de montañas de la Cordillera Central, le enseñó cartografía, le enseñó topografía, le enseñó a manejar aparatos que no solamente se usaban en la minería, sino que servían para decir, mírame, estos son los recursos económicos de los que nosotros disponemos, estos son los caminos, pésimos caminos que tenemos. Pensemos en un proyecto político criollo, ya que tenemos el ejemplo del granadino establecido en Quito, del granadino que está preso en España, Francisco Antonio Sea, pariente lejano de él, etcétera. Entonces allí se va forjando un muchacho pre-revolucionario en un grupito, pues con Caldas y con todos ellos. Allí el hombre peculiar es Mutis, que como que se mete y como que no se mete, como que sí y como que no, pero finalmente a todos los muchachitos de Mutis y su famosa expedición botánica, a todos los fusilaron, menos a Restrepo por razones que de pronto me preguntarás. Listo. En ese momento se hace muy amigo de Sinforoso Mutis Consuegra y luego se van a encontrar en Villa del Rosario de Cúcuta, ambos como diputados. De modo que estaba, digamos, en la pomada con la gente que está en la vanguardia, digamos, del proceso intelectual que va a mutar al proceso revolucionario. Estalla la Junta Supremas, la Junta de Gobierno en 1810, primero en El Socorro, luego en Santa Fe. Y en ese momento él dice, ¿yo qué hago aquí? Yo me voy para mi tierra. Y regresa a Antioquia a meterse a la revolución. Entonces, Esta cuéntanos un es la poco. revolución. Y la cosa singular, mis queridos amigos, es que este muchachito, cuando estaba en San Bartolomé estudiando, tenía entre compañeros de estudio un tal Dionisio Tejada, que era un militar español de la tierra de ustedes, ¿cierto? Y otros personajes que voy a omitir en este momento. eh, eh, Muchas relaciones con Cartagena. Entonces se viene López Tagle para acá, nieto del conde de no sé cuántas cosas en Cartagena, y estos tipos vienen a la provincia de Antioquia, cuando todavía era colonia, ¿cierto?, a asesorar al gobernador español. Pero es que nombran al papá de José Manuel alcalde de Medellín en 1810. Y para 1810 ya llegaron las noticias de que habían asesinado en Quito a este prócer o mártir de la independencia quiteña. Entonces ya el muchacho está pensando en Cartagena, Quito, Nuevo Reino, audiencias, virreyes, todo está en decadencia y ellos tienen el conocimiento de los recursos de los que podríamos disponer si estuviéramos independientes de España. Entonces, él y su grupito son unos pre-revolucionarios, Armando y queridas amigas y amigos, son unos pre-revolucionarios que ya tienen en su cabeza un proyecto de revolución. En Medellín, él se lleva a Medellín, se lleva a Medellín, no sé si, creo que se llevó otro, Barrio Negro, se lleva a Dionisio Tejada y termina llevándose a Francisco José de Caldas. Ah, pero un poco después. Pues claro, Entonces, después de que Caldas entra en desgracia con Nariño. ¿cómo no? El papá es alcalde de Medellín, el gobernador es un tonto, el gobernador español, es panameño, pero llamémoslo gobernador español, es un tonto, y tiene estos dos asesores como militares, porque ellos también están pensando en defenderse. Aquí hay un mundo de gente que quiere la independencia y no se los vamos a permitir. Entonces, su papá alcalde, José Manuel, es asesor primero del papá y después del último gobernador español. Y ahí se va impregnando de un concepto de justicia. El tabaco que traían de Honda llegaba aquí podrido y lo vendían a unos precios horriblemente caros. Ahí empezó aquí a hablarse de la gente hedionda con H, ¿cierto? Por el tabaco que venía de Honda. El cacao también resultaba carísimo. Es decir, hay necesidad de hacer algo
al respecto y entonces se crea una junta aquí en Antioquia y José Manuel es parte de la junta. ¿Qué hace? Secretario. Es la primera vez en que José Manuel Restrepo, que de una vez se los voy a decir, toda su vida tuvo esa cosa funesta de alma de secretario, secretario Esa es su poderoso, esencia, es su esencia. Él es asesor jurídico y secretario y toda la vida fue secretario. toda la vida, hasta de Simón Es un Bolívar. nombre que podemos llamar de gabinete, de Sí, escritorio, señor. Pues por decirte algo, chupatinta, diríamos. un chupatintas, por decirte el primer presidente que tuvo Antioquia fue su suegro. El segundo presidente, porque Antioquia fue república, ¿no? Sí. Parte del proyecto político de José Manuel fue hacer una constitución que la redactó él, un proyecto agrario, llamaríamos hoy reforma agraria, una creación de parroquias, tomarse hasta el río Atrato, que todavía hoy es nuestro, ¿sí? Con lo que llamó la provincia del Citará, la abolición de la esclavitud, un no al centralismo de Antonio Nariño y un sí al federalismo de Camilo Torres, y finalmente una independencia absoluta para crear una república en Antioquia. Aquello les fracasó, pero les quiero decir que el primer presidente de Antioquia fue su suegro, el segundo presidente de Antioquia, el papá de José Manuel, el tercer presidente de Antioquia fue un costeño, Juan del Corral, y lo manipuló José Manuel Restrepo. Cuando muere Corral, el cuarto presidente de Antioquia es su tío clérigo José Miguel de la Calle, y el quinto es su íntimo amigo, Coronel Tejada. O sea, como buen secretario y como hombre que tenía alma de secretario, manipuló todo el tinglado del poder durante la etapa de la revolución. Ya después viene la guerra y después viene la independencia. Bueno, y ahí en Antioquia, no solamente va a traer a Caldas después del año 12 para que haga su escuela militar de ingenieros militares, sino que va a quedar bajo la influencia de José Félix de Restrepo, con el Ah, cual va a aprender la necesidad de hacer algo con los esclavos que no se había pensado hasta ahora. Y Antioquia va a inventar las estrategias para poder manejar en la República los esclavos, porque era tierra de muchos esclavos. Entonces, cuéntanos un poco esa primera ley de partos que se inventa en Antioquia. claro, y la intenta el doctor Félix Restrepo, su primo segundo, ¿cierto? Que todo está en familia ahí. Todo esto es familia, ¿sí? Acordate, Armando, que no digan los demás, que familia que tira unida permanece unida, ¿cierto? Entonces, nadie oyó, ¿verdad? Apagaste, ¿no? Apagaste. Sí, son varios los proyectos políticos y es el doctor Félix Restrepo, su pariente, el que presenta aquí en la República Antioqueña el proyecto de libertad gradual de los esclavos. Solo que cuando termina la revolución y empieza la guerra, los españoles cuando retoman esto, pues quieren abolir todas las leyes, entre otras la de la esclavitud. Ya es después José Manuel Restrepo en Cúcuta, cuando está con Sinforoso Mutis y no sé quiénes y no sé cuántos más, José Manuel lo nombra presidente del Congreso de Cúcuta. Es que ya era un tipo conocidísimo y como presidente del Congreso de Cúcuta vuelve y presenta el proyecto de libertad gradual de los esclavos. Y ahí también intervino de nuevo el doctor Félix Restrepo. Muy bien. Él muestra todas sus dotes de hombre que sabe de cameralística, o sea, un burócrata profesional chupatintas, que lo escribe todo, no para de escribir, la pluma no está quieta con todos sus secretarios. Pero como Sí, sabemos, viene la restauración monárquica y en ese ajá, momento empiezan a agarrarlos a todos para fusilarlos. Y la mayor menor Restrepo. exactamente, la mayoría los fusilaron, a todos los amigos de él. ¿Por qué a Restrepo no solamente no lo fusilan, sino que lo tratan con guante de seda? El gobernador español restaurado. ¿Cuál es el secreto que él tiene para que no se metan con él, sabiendo que estaba untado hasta el cuello? Claro, pues es que Restrepo dirigió aquí periódicos y proclamó la independencia totalmente, pero como tenía alma de secretario era como muy delicado,
persiguió españoles de una manera y les sacó el dinero, es decir, unas exacciones miedosísimas, porque Antioquia se alió con Cartagena, con una parte del Chocó, y se quería aliar con el Cauca, con tal de no pertenecer a esa Santa Fe, república nueva que se llamó República de Cundinamarca de marca, Antonio claro, Nariño. por supuesto. Oiga, era un- Él es el líder de la lucha contra ese maldito dictador de Cundinamarca, Antonio Nariño. pero impresionante, impresionante. Entonces, pues, ¿quién está aquí? Caldas y Torres, que son? Pues son primos hermanos, Ajá, ¿cierto? me Es que es vaya. asunto de parentescos también, ¿no? Caldas ya le había enseñado cartografía, le había enseñado geografía, le había enseñado astronomía, le había enseñado estadística, le prestó su periódico para que publicara esa geografía que dijiste, pero caída la República, José Manuel Restrepo está ya casado y metido con la familia de nuevos ricos más importantes que tenía la provincia. Por decirte algo, Sinforoso García Salgar, comerciante, estaba haciendo sus primeros pinitos como comerciante, pues había sido de la cuerda, pues de aquella compañía interesante de Barrio y Sordo, que Claro. eso les puede recomendar, Ironeses. claro, les puede recomendar las lecturas. Sinforoso García, pues traía mantas de los Santanderes, El socorro. del Socorro, y ya era un hombre rico, ¿cierto? Entonces, un español, Sáenz, la famosa familia Sáenz, bogotana y antioqueña. Entonces, José Manuel Restrepo se emparentó lo mejor que pudo y eran los más ricos. Entonces, su suegro, primer presidente de Antioquia, tampoco fue fusilado. Se dice, y un alumno mío, Daniel Gutiérrez, que espero que lo invites a estos simposios, Daniel Gutiérrez acaba de parir libro sobre la regeneración. Hombre, eh, este señor Montoya se dice que sobornó al gobernador español para que no mataran a nadie de su familia. Es más, sus hijos, que ya eran importantes, y uno de ellos llegó a ser el hombre más rico del país, ya estaban en Jamaica. Total que a José Manuel Restrepo le dicen: oiga, usted que criticaba en esos periódicos revolucionarios, que es que el rey no hacía caminos y no sé qué, tiene la tarea de hacer el camino de Medellín a Sonsón y de Sonsón a Mariquita. Y si no, lo fusilamos. Entonces se fue, hizo, entregó el camino y por ahí derecho se escapó. A Fue a Jamaica. Jamaica, sí, en Santa Marta se disfrazó de soldado, de marino, así todo mugriento. ¿Quién lo protegió en Santa Marta? Su cuñado, el español Sáenz, que jugaba en los dos bandos. José Manuel aprendió también a jugar en los dos bandos cuando ya hay partidos políticos en Colombia. Juega de liberal, juega de conservador, juega de no sé qué. A lo que no le marchó fue a las dictaduras. Restrepo se va para Jamaica y dice: ¿dónde está mi parentela aquí? De pronto alguien de un balcón le gritó: Restrepo, Restrepo, y ahí le cambió la vida. ¿Qué hace? Intenta hacer algo de comercio, no le fue bien, se pone a estudiar inglés, se pone a estudiar francés y prepara un viaje para irse a las nuevas colonias de los Estados Unidos de América, que están muy nuevecitas. Es decir, 6 años antes los ingleses habían quemado a Washington, la ciudad de Washington, por ejemplo. Vean que cuando llegó él a los Estados Unidos a buscar la libertad, a estudiar la libertad, a estudiar la constitución, a estudiar la economía, a estudiar los talleres, los obrajes, las textileras, las fundiciones, a estudiar el tabaco del sur cultivado con esclavos, ¿cierto? Restrepo estudió de todo. Una anécdota para todos ustedes: en las casas todos deben tener el diccionario inglés-español, uno clásico que funciona hasta los años 60, que se llama el Diccionario Velázquez. Pues don José Manuel Restrepo dice en su autobiografía que cuando él llegó a Nueva York dijo: bueno, voy a tomar clases de inglés aquí, ya no es con jamaiquinos, sino que aquí. Y estudia en Nueva York y dice: no me gustó el método del señor Velázquez. Entonces se puso a estudiar con otro señor. Entonces allí don José Manuel Restrepo aprendió de todo, se le ocurrió de todo, se le esponjó el cerebro y, y se cansó. Dijo: yo quiero volver a mi patria, aunque esté en poder,
de los españoles, pero como ya estamos rodeados de ingleses por todas partes, vamos a ganar la guerra de la independencia. Y se vino aquí y a los pocos días nos enteramos de la noticia de la batalla de Boyacá. Muy bien. Recién llegado de los Estados Unidos, con todo lo que aprendió, ocurre la batalla de Boyacá y entonces el general Bolívar empieza a organizar ejércitos para ir a conquistar a sangre y fuego todas las provincias del Ajá. rey y a sacarles todo lo que tengan, porque eso fue una época de exacciones y conquistas, sacarles los hombres, las mujeres, la comida, y obviamente manda a Córdoba, el gran espadón de Antioquia, a que manda en Antioquia, pero le pone a Restrepo como su asesor jurídico. Y entonces él empieza detrás de Córdoba a mandar como un gobernador político. Sí, Entonces señor. cuéntanos esa época tan interesante del 19 y el 20. Míreme, Córdoba era un muchachito imberbe, rionegrero también, cuyo papá había tenido negocios con los García, con los Montorias, eh, con toda la élite de Río Negro, amigos de Sinforoso García, protegido de Sinforoso García. Cuando Bolívar manda a asesinar a Córdoba, el que recoge el cadáver de Córdoba es Sinforoso García, gironés. ¿Sí? Es Sinforoso García. Eso no lo sabía, Ya lo, esa historia. ahí, ya lo saben. Eh, Córdoba llega aquí sin soldados y sin nada, y Bolívar le dice: vea, mijo, usted va a ser el gobernador militar, pero el político va a ser José Manuel Restrepo, que se resiste. Yo no quiero ser gobernador, yo tengo alma de secretario. Sin embargo, aceptó la gobernación política para entenderse con lo político, con la organización, ya que van a hacer una república nueva, que es la que tenemos hoy, República de Colombia. A pesar de que él es el gobernador político, de todas maneras él metió la mano en la organización de las tropas que van a hacer la batalla de Chorros Blancos, que para los antioqueños es tan importante. Ah, es una pequeña batalla, porque cuando llega a Córdoba aquí, venía pues tan imbuido de fama, y que el joven, y que Ayacucho, y que el terror de los españoles, que los españoles huyeron de aquí y se fueron al norte de Antioquia, pues tratando de buscar Mompox y Cartagena, y Córdoba los persigue. Como había todavía que dar una pequeña batalla cerca de Chetumal, se llamó la batalla de Chorros Blancos, pero no solamente derrotaron a los españoles, sino que los españoles huyeron. Cuando digo españoles, es que hay tropas, hay negros, hay indios, hay mestizos, hay campesinos, es decir, hay granadinos, hay antioqueños en las tropas que están luchando por la resistencia del rey. Y Córdoba, pues, es decir, pone campesinos contra campesinos en ambos bandos, ¿no? Y después Perfecto. Ya Córdoba sigue arrasando, y se va hasta Majagual, Corozal, es decir, ahora que es el Sinú, ¿sí? Y se mete, eso es de derrota en derrota, derrota en derrota, hasta que llega a Cartagena. Ya Córdoba en ese momento era un muchacho que leía, que estudiaba, que traducía, que ya había hasta publicado folletos de milicias, en tanto que Restrepo está estudiando economía sobre tabaco, la necesidad de la moneda, porque uno de los proyectos que tuvo Restrepo aquí con Caldas era que Antioquia tuviera su, porque aquí circulaba el oro en polvo. Moneda tal vez había en Girón, o había en el Socorro, o había en San Gil, o alguna moneda por lo menos acuñada, ¿cierto? Aquí no, aquí jamás. Aquí había Dios y oro en polvo, nada más. Muy bien. Con esa experiencia tan importante como gobernador político de Antioquia, lo eligen diputado al Congreso Constituyente de Villa El Rosario. Se va a Villa El Rosario, se encuentra con sus amigotes del San Bartolomé, todos, que hay casi todos son bartolinos, y empieza a brillar como lo que es, como el gran secretario, Ujú. y hacen la constitución de Villa El Rosario, la cual nace Colombia, y una vez que se posesiona Bolívar como presidente y Santander como vicepresidente, escogen los secretarios del despacho. Y Santander, con muy buen criterio, dice: a este Restrepito me lo llevo nada más y nada menos que secretario del Interior y Relaciones Exteriores.
O sea, O sea, ministro de Gobierno y ministro de Relaciones Exteriores. las dos cosas, porque además ya había aprendido un poco de inglés en los Estados Unidos y entonces se empieza a despachar como el gran organizador de la burocracia republicana y hasta hace un plan de archivos. El Archivo Nacional existe porque él creó el primer reglamento de archivos nacionales y empieza ya a ser un hombre indispensable como el gran burócrata en lo que ahora sí se va a llamar Bogotá. Sí, armandistas de todos los países del mundo, unidos a través de Armando, ¿cierto? Ahí Restrepo es donde está en su baile. Y me da mucha pena con ustedes contradecirles en algo. Siempre se ha dicho que Santander es el hombre de las leyes. Y yo les digo que no. En este libro, que son colección de decretos dados por el Poder Ejecutivo de Colombia, del 21 al 25, yo no sé si lo alcanzan a ver Lo aquí. alcanzamos a leer perfectamente. Bueno, Los decretos ¿cómo de les, Colombia del 21 al 25. cómo les parece que todos los decretos y todos los proyectos de lo nuevo que hay, pues que ya somos República de Colombia, la totalidad están sancionados por Santander o por Bolívar? ¿Quién es el secretario? Restrepo. Restrepo. ¿Quién les redacta? Restrepo. Restrepo es el hombre de las leyes, no Santander. Santander es el hombre de las escopetas, de las espadas, el estratega político, porque hay una situación sumamente delicada y Restrepo, Gual y otros pues la sortean con habilidad, ¿cierto? Ah, bueno, Están rodeados de ingleses por el mar, ¿cierto? El mismo este señor Simón Bolívar tenía una guardia, un anillo de seguridad estilo el que tenía el mono hoy, ¿cierto? El anillo de seguridad eran todos militares ingleses y don José Manuel se había topetado era con los americanos y Santander adoraba a los franceses y los españoles se querían tomar esta cosa de nuevo. ¿Verdad? Que entonces eso pienso yo que es la razón por la cual Restrepo duró 8 años como ministro de Gobierno, ministro del Interior y algunas veces como ministro del Exterior y encargado aún de la instrucción, porque el proyecto político de Restrepo y de Santander sobre todo era proyecto educativo, ¿cierto? Ya no más educación española, ni más educación con frailes y monjas. Armando, ¿por qué no le comentas a tus amigos que ante la resistencia de la Santa Sede para reconocernos a nosotros como república, Restrepo le aconsejó a Santander y Santander a Bolívar, si no nos aceptan, creamos una iglesia granadina, así como una iglesia gálica y como hay una iglesia anglicana? Amplíenles ustedes eso, por favor. bueno, pero antes de ampliarle esto de la manejo con la Santa Sede, debo introducir una protesta. A los antioqueños no les basta quitarnos el tiple, porque ahora dicen que es patrimonio de los antioqueños, sino también nos van a quitar al hombre las leyes y ahora va a resultar Restrepo. Pero es una protesta. En Eh, segundo lugar, pero protesta, mijo, que no va a valer porque aquí está la prueba y usted manejó el Archivo Nacional. No diga, quédese usted callado. Oigan, santanderianos, el manejo que hizo este señor Armando Martínez del Archivo General de la Nación fue maravilloso. No sé por qué el presidente Duque, dicen que aconsejado por un antioqueño, justamente, fue el organizador de que un mundo de personas muy importantes del gobierno en el mundo de la cultura salieran, entre otros Armando Martínez, sin que se dan cuenta que Armando es godo, ¿cierto? Porque esa es otra cosa que ustedes no lo pueden comentar, pero como yo estoy lejos, ¿cierto? Ahora, sí es Restrepo el hombre de las leyes, no es antioqueño el tiple, y aquí nos estamos tomando el bocadillo de Vélez, el lugar donde se come más bocadillo veleños en esta provincia de Antioquia. muy bien. Yo ¿Oyó? creo yo creo que Restrepo estaba cañándole a la curia de Roma, porque el hombre que está frenteando en Roma es un socorrano, Ignacio Sánchez de Tejada. Claro, Ignacio Sánchez de Tejada, por haber sido
oficial mayor de la Secretaría del Virreinato, conocía la historia del cisma que intentó hacer Andrés Rosillo ¿Cómo en el no? momento de la independencia y sabe cómo se vinieron contra Rosillo por intentar hacer una iglesia cismática republicana en 1810. De modo que Ignacio Sánchez de Tejada, que manejó casi 2 décadas las relaciones exteriores en Roma contra la conspiración del embajador español, que obligó al papado a hacerlo por debajo de cuerda, finalmente se salió con la suya y consiguió los obispos, primeros obispos granadinos nombrados por el Papa. Pero yo creo que ahí estaban los antioqueños cañando. Pues, Sánchez de Tejada no iba a permitir una iglesia granadina separada de Roma. Pero Pues, bueno, pues es un punto ahí realmente muy, muy interesante. Ahora, yo quisiera tocar otro punto, porque Restrepo es el encargado dentro del proyecto político de la educación de traer una misión extranjera y vinieron Lance y no sé quién, y Lance es el que le hace el mapa a Restrepo. Eh, esa misión, Armando, ¿querés decir dos, tres cositas sobre esta misión de extranjeros que fue tan sumamente útil entre nosotros? la misión de químicos y de Bosingov, ¿o cuál? Claro, esa. Bueno, claro. Eran todos los hombres de Humboldt, los muchachitos Claro, de claro, Humboldt. ellos trajeron una misión muy importante de químicos y biólogos, una misión que podemos llamar científica en la República de Colombia, que dejó unos informes muy interesantes. Pero hay una cosa que quiero decir. eh, la opinión de Restrepo sobre Santander siempre fue muy pobre. O sea, le da duro a Santander, a Sí, pesar de que se reúne con él todos los días durante toda la semana, porque ambos van a presidir el Consejo de Gobierno. Pero el gran crítico de Santander va a ser Restrepo. claro. Pero, pero algo peor, digamos, bueno, finalmente Bolívar le dice a Santander: no me vuelva a hablar, no me vuelva a escribir. Sale del gobierno, viene el desastre de Ocaña y Restrepo se mantiene con sus dotes de burócrata ya cuando Santander se va. Pero Restrepo va a llegar en el Consejo de Gobierno hasta el año 28. ¿Por 8 años, qué? Hasta el 8 año años. 28 y 29. Pero aquí hay algo interesante. En el año 29, Bolívar desde el sur les dice: oiga, piensen en una propuesta para salvar a Colombia. Piensen en una monarquía. Y el Consejo de Gobierno pica el anzuelo envenenado. Y Ujú. Restrepo está ahí como pensando un proyecto monárquico. Ajá, Pero no solamente estuvo ahí, él estuvo en el grupo que condenó a muerte a Santander en el 28. sí. Y también en el grupo que dijo, perdónenle la vida a Santander, sáquenlo del país. Muy bien. O sea, Sí. digamos, esto a partir del año 28, todo se complica y todo se enreda. Y cada vez es como más respetable la figura de Restrepo porque tuvo un reconocimiento internacional. Había una orquídea célebre en Europa, una cucarachita así chiquita, ustedes la pueden buscar en la internet, se llama la Restrepia. En el año 23, Humboldt le escribe y le dice, oiga, estoy maravillado con esos mapas que usted está haciendo, estoy maravillado con sus estudios de botánica. ¿Y cómo le parece, doctor Restrepo, que hay una orquídea que se llama Humboldtia contorta? ¿Sí? Porque el tallo se contorsionaba. Y, y he decidido que de ahora en adelante se va a llamar Restrepia y no Humboldtia. Esto a Restrepo pues le dio patatús, ¿qué es esto? ¿Qué es este reconocimiento tan impresionante? Y al mismo tiempo ya había empezado a escribir la historia de la Revolución de Colombia, que ahí es donde es la relación importante con el archivo que manejó Armando y con el actual archivo de José Muy bien. Manuel Restrepo. Hemos llegado ahora sí al grano, al meollo de la cuestión. Eso. La historia de la República de Colombia. Él desde muy temprano, porque todos los documentos pasaban por su escritorio, dijo: yo voy a hacer la primera historia de Colombia. Y ahí la tienes en tus manos en la primera edición.
Háblanos de la historia de Colombia publicada en 1827. Tú tienes la edición Príncipe. Sí, señor. Salió publicada en París en 1827 en varios tomos, que aquí les muestro la cajita en donde yo la tengo pues muy cuidada y muy amada por mí y muy La apreciada. primera historia de Colombia republicana ¿Cómo no? Y que incluye historia del Ecuador, y de de nuestro Venezuela. amigo Morales, e historia de Venezuela. Y obviamente pues Panamá, ¿no? Lo otro interesante es, qué pena con usted, yo le quito a esto volumen. Ya no sé cómo se apaga esto. Andrés me ayuda a apagar esta cosa. Sin Andrés no se puede vivir. Sin Andrés. Ah, no, 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 no. Ahí es invivible, pero bueno. ¿Cómo les parece, señores, que es que José Manuel Restrepo no solamente tuvo en cuenta el tiempo para escribir la historia, sino cómo se adelantó a muchos europeos el espacio? Y entonces también mandó a hacer en París un atlas, el mapa, se lo hizo uno de esas misiones de europeos que él trajo. Este es el atlas, y yo voy a abrir uno o dos de los mapas, así al azar, digamos, departamento de Venezuela, ¿sí? ¿Ustedes a qué departamento pertenecían, Armando? Al de Boyacá, al de Boyacá. ¿Ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo? Nosotros fuimos boyacos en esa época. Pero usted todavía tiene cara, mijo. Lo que les quiero decir, lo que les quiero decir es que José Manuel Restrepo, el esfuerzo económico e intelectual que hizo fue de tal magnitud que mandó el manuscrito con los mapas, que tienen obviamente errores, primero a París a su hermano minero, y su hermano lo llevó a Londres. ¿A donde quién? ¿Quién vive en Londres? Nadie más ni nadie menos que don Andrés Bello. Bello, claro, estaba viendo allá de 1810. ¿Cómo no? Don Andrés Bello, la máxima autoridad latinoamericana en Europa, era don Andrés Bello, ¿cierto? Y Bello leyó el manuscrito. Después el manuscrito regresa a Francia, se publica en París en esos tomos, son 7 de historia y 3 con documentos importantes, porque se trataba de que Colombia fuera reconocida por los demás países y no solamente por los ingleses, ¿cierto? Ahí es donde está la cosa interesante. Eh, Él se tuvo que mover entre los dos partidos o partidarios, los partidarios de Santander y los partidarios de Bolívar, que todavía no hay partidos, sino partidarios, y él se movió entre ambos. La cosa más curiosa de ustedes es que, por ejemplo, como la familia política de él, todos eran mineros, comerciantes, políticos, contrabandistas, todo lo que ustedes quieran, era la familia más importante de Colombia en ese momento. José Manuel Restrepo le da por invertir plata en minas aquí en Antioquia, y ahí vino su gran fracaso económico. Hasta cuando murió estuvo pagando deudas De la mina. de las distintas minas que él alcanzó a comprar. Entre Otra, ellas estaba el zancudo o el zancudo es posterior. el zancudo lo descubre el papá de Atanasio Girardot, que murió pues durante la guerra de la independencia, y viene a caer en manos del paisano tuyo, Sinforoso García, y de los Montoya. Y Restrepo compra un poquito de la mina del Zancudo, pero ellos se enredaron, no tuvieron la técnica suficiente, y la compra un pariente de Restrepo, un señor José María Uribe Restrepo. Aquí tienen ustedes otro poder de don José Manuel Restrepo, ¿cierto? Que es el hombre, Dirección General de Tabacos, le presenta el Congreso de 1834. O sea, el poder lo tenía Restrepo. Las armas, esos sables y eso, los tenía Santander.
Sale del gobierno Santander, como dijiste ahora, Restrepo permanece, vienen unos santanderianos, jóvenes, santanderianos no, no podemos hablar de santanderianos, Pero ya no Azuero y existía todos estos, Santander. Socorranos o pamploneses. eso, enemigos del general Bolívar, pero entran también los antioqueños. Y hay una carta de José Manuel Restrepo, después de la noche septembrina, que le escribe a los cuñados a Río Negro. El general Bolívar está irritadísimo porque él considera que su intento de asesinato en la noche septembrina es antioqueño. Vean ustedes cómo se desplaza de Socorro, San Gil, Pamplona, etcétera, se desplaza a Río Negro. Es de antioqueños. Y citan los casos, fulanito, peranito, sutanito, sutanito. Pero bueno, ya Bolívar está viejo, acabado, decrépito, y ya va siendo hora de que haga testamento. Y en adelante Restrepo entonces se dedica a la diplomacia. Él dice, yo morí políticamente y no me interesa más la política, me interesa la diplomacia, me interesa la educación, me interesa la Casa de Moneda, que la manejó también durante 20 años o más, justamente por honrado. Después hizo estudios sobre amonedación y no sé cuántas cosas, Oro y ¿cierto? plata. Claro, entonces todas las rentas, tabaco, sal, moneda, Salinas y Casa de Moneda. todo, director todo era José Manuel Restrepo. Es un personaje bien interesante de nuestra historia y uno de los más desconocidos, Fernando. Lo estamos viendo hoy. Porque es que publicar en París en 1827 12 mapas de los 12 departamentos de Colombia es una proeza técnica, porque además, ¿cómo hizo esos mapas? ¿Qué información tenía él? ¿De dónde tomó la información para hacer los 12 mapas, los 12 departamentos? Te lo Y voy a para que los, resumir. y para que los santandereanos, mis paisanos no pasen saliva, les quiero contar que en la biblioteca de la Casa de Bolívar tenemos 12 ejemplares del Atlas. No tenemos tu colección del 27, pero sí tenemos 12 ejemplares del Atlas, hecho en Bien, París. Armando. ¿Quién que me estoy muriendo de la envidia? Está en las manos de la biblioteca de la Casa de Bolívar. 12 ejemplares. Ah, caramba, en Bucaramanga. En Bucaramanga es que en Bucaramanga tienen Qué bien. muchos secretos que la gente ignora. Pues Entre ellos cada tenemos que 12 ejemplares del Atlas. Estaban yo ahí en la biblioteca con libros del siglo XVIII. todos los que estamos en esta tarde aquí sabemos que cualquier cosa que diga Armando es también un decreto más. Aquí está, pues obviamente muere Bolívar, ya Colombia está agonizando, se separa Venezuela, se separa el Ecuador, Panamá no saben qué hacer, el lunes sí, el martes no, y quedamos nosotros. Entonces se crea la nueva, Nosotros los granadinos. nosotros Granada. Entonces, como hay que volver a escribir la historia, José Manuel Restrepo, en Besançon, en el oriente de Francia, llegó y publicó por segunda vez esta cosa, ¿sí? En 4 tomos bellísimos, también tengo esta edición Príncipe, pero ya no es una reedición de la historia que publicó en París, sino que es una historia ya nuestra propia, de la Nueva Granada, ¿sí? Además, ya Restrepo pues vive en Bogotá, casado en Río Negro, así como era la familia más importante de Colombia, las hijas del doctor Montoya, pues las cuñadas de Restrepo y su mujer, eran las señoras más feas de Colombia y parte del Brasil, créanmelo. Existen retratos en miniatura que le dieron dinero al retratista para que las pusiera bonitas, y lo único bonito es el vestido, el peinado, la joya, etcétera. Todos eran bastante ricos, ¿cierto? Y entonces hay un retratico en Bogotá, el Museo Nacional, que la familia pidió que lo pusieran por ahí detrás de una columna, que la gente no la vea. Y está Restrepo sentado en un escritorio. Me da pena pasarles el PDF en donde lo tengo. Y están Restrepo y una mujer terriblemente fea detrás, que es su mujer. Entonces, ahora que preguntabas por qué a Restrepo no lo fusilaron, te respondo, te hago un punto y coma. No lo fusilaron, pero sí le dieron a la mujer por cárcel. Eso pues, tenga la seguridad.
Tenga la seguridad. Bueno, una de las cosas maravillosas de Restrepo, aquí tengo un cuadro de él, Fotografía. una fotografía, claro, un hombre muy buen mozo, mono, Sí. blanco, alto. Una de las cosas maravillosas es que el resto de su vida, él siguió escribiendo la historia, pero de la Nueva Granada, hasta 1854. O sea, casi le coge la muerte haciendo la historia del estado que vino a reemplazar a Colombia, que es la Nueva Granada. Esto es una de las cosas maravillosas de Restrepo. O sea, lo que debe hacer un historiador de verdad, escribir hasta que la muerte lo encuentre en su diván, en su escritorio. Y hay, mis queridos amigos santanderianos, unas anécdotas muy graciosas. En esa época, pues no había coches en Bogotá y cada cual tenía su mula, su caballo o su yegua. Don José Manuel Restrepo, pues vivía en la Casa de la Moneda, que existe hoy como museo del Banco de la República, de la Reliquia de la Catedral. Ahí vivía, pues porque tenía que manejar las monedas que se acuñaban. Y era un hombre, pues, de la confianza de todo el mundo. Y todos los días salía a montar a caballo después de almorzar. Y se dormía en el caballo, y el caballo iba, daba la vuelta por donde el caballo estaba acostumbrado, y volvía y lo entraba a la Casa de la Moneda, y ya pues lo despertaban: doctor Restrepo, bájese del caballo, que ya el caballo dio la vuelta, porque usted como que no se dio cuenta. Así estuvo hasta el final. Una de sus hijas se casa con un político de lo que hoy sería pues el Tolima o el Huila, Herrera Buendía, y, y ya está muy enfermo, muy aburrido con la revolución del 60, que la gana finalmente los revolucionarios, Tomás Cipriano de Mosquera, ex Godo, con todos los liberales en contra de Ospina Rodríguez. Y él era amigo del orden y no sé qué, está muy aburrido, va donde un fotógrafo, le dice: retráteme, que ya me quiero morir. Va donde un viejito Pineda y le dice: Pineda, te voy a regalar este primer mapa que yo hice de Antioquia, y se lo pone con la dedicatoria, y al otro día murió. Ya que don José Manuel Restrepo murió en el momento en que está apenas empezando a regir la constitución de su adorada Río Negro, una constitución que él detestaba, porque aunque sus comienzos de la revolución por la independencia fue federalista, sobre todo por su odio contra Nariño, ya cuando está maduro y está en Bogotá y está metido en la pomada, es absolutamente centralista. Exactamente, él odiaba a la federación. Totalmente. Ujú. Y en su historia de la Nueva Granada tiene unos párrafos maravillosos de por qué es pues, un error histórico la federación. Yo no sé usted qué opina. Yo opino que es una maravilla la federación, y después peleamos usted y yo, por aparte, no en cámaras. Tenemos que hacer una sesión para pelear, porque yo cada vez soy más crítico de la experiencia federal. Ah, pero y boyacense, ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada. Bien, Boyacacuno decimos aquí. Boyacacuno. hemos tenido una tarde maravillosa con este hombre tan seductor antioqueño, pero podemos darle una oportunidad a las 41 personas que nos han seguido hoy de todas partes del mundo y quieren aprovechar que está Roberto Luis en Santander virtualmente para que le hagan preguntas sobre un personaje esencial en la historia de Colombia, que es José Manuel Restrepo, pero muy desconocido por fuera del campo de los historiadores. Albita, le doy la palabra, Soy de ustedes. agradeciéndole a Roberto Luis la gentileza de haber venido a acompañarme el día de mi cumpleaños. Bueno, muchas gracias a nuestro anfitrión y a su invitado. A partir de este momento, quienes tengan alguna pregunta o inquietud, se les dará la palabra. Les recuerdo a los asistentes que estas preguntas, estas inquietudes o algún aporte que deseen hacer estén centradas en nuestro personaje y su época. Entonces, teníamos una por el chat y Blanca Feliz Alarcón preguntaba sobre cuándo inició su educación José Manuel en el San Bartolomé.
Exactamente 1799. Tenía 19 años, ya estaba grande, piernipeludo, etcétera. Llegó tarde al colegio y todos sus compañeros pues eran mucho menores que él. 1799. Y él nació en 1781, que fue el año de la Revuelta Comunera. Además, es que todo fueron momentos muy importantes hasta su muerte, momentos muy importantes de lo que podríamos decir nuestra historia nacional. Hasta su muerte comienza el periodo federal, con yerno constituyente, porque su yerno, Herrera Buendía, estuvo aquí en Río Negro en la convención, y ese yerno Herrera Buendía trajo a su hijo, que se llamaba Bernardo Herrera Restrepo, como secretario. Después fue arzobispo y de las extremas derechas de este país, ese nieto de don José Manuel Restrepo. Muchas gracias. Eduardo, ¿tienes la palabra? Levante el micrófono, por favor. Buenas tardes a todos los que se encuentran en la sala. Felicitando a Armando y al doctor por esta brillante intervención. Bueno, yo tenía dos preguntas para hacer. La primera, yo sé que José Manuel Restrepo pues también fue un empresario de Antioquia, pues él fue dueño uno de los dueños de la minería del Zancudo, fue un empresario minero. No sé si él diversificó sus actividades económicas, si se dedicó a otras actividades comerciales, creó alguna fábrica o algún otro tipo de negocio eh, como hombre de presa. Bueno, esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es si José Manuel Restrepo tuvo de pronto mucha conexión o afinidad con Mariano Espina Rodríguez, que sabemos que él era santafereño, y después, por avatares de la vida, por la cuestión de la conspiración septembrina, se marchó a Antioquia y se estableció ahí el clan de los Ospina, como bien se sabe. Entonces, no sé, y como Mariano Espina Rodríguez tuvo mucha influencia en la Constitución de 1943, así como en su proyecto político histórico de la Confederación Granadina, si José Manuel Restrepo ayudó en esos proyectos políticos a Mariano Espina Rodríguez. Muchas gracias. Muy bien. En cuanto a la primera, siempre fracasó el doctor Restrepo como empresario. Cuando hace sus pinos en la mina del Zancudo, fracasó él y fracasaron los Montoya y fracasó Sinforoso García Salgado. Aquello fue un fracaso. Lo que pasa es que los Montoyas ya se dedicaron a hacer dinero, ya no cabían aquí en Antioquia, quedaron el doctor Mendoza y otros parientes, digamos, colaterales, pero eran tan perseguidos aquí que siempre los gobernadores conservadores expulsaban a los Montoya de la provincia y ellos felices iban para Ambalema, al río Magdalena, a negociar con tabaco y a empacar tabaco, a hacer fardelas, exportarlo, etcétera, o a Bogotá, en donde hicieron maravillas. Ahora, en cuanto a las relaciones de Restrepo con Mariano Ospina Rodríguez, Ospina fue uno de los jóvenes involucrados en el atentado contra Simón Bolívar, que ya como hemos dicho, no tiene sentido ahora decir los nombres de quienes, unos jóvenes comerciantes antioqueños tuvieron que ver con la conspiración y el atentado contra Simón Bolívar, pues en su calidad de dictador, y ellos, muchachos que nos iban disque a liberar. Uno de esos fue Mariano Ospina Rodríguez, pues es Restrepo el que manda a Ospina Rodríguez a Antioquia, pero un personajito desconocido, un muchachito abogado, mestizo, de pueblo, de piel bastante oscura, etcétera, pero era liberal en ese momento. Como liberal llegó a Marinilla, que era un pueblo liberal, hoy es todo lo contrario, y cuando lo llaman por su nombre en Marinilla, se pasa a Río Negro, en donde lo acogen los Montoyas. Años después, Ospina persigue a los Montoyas y persigue a sus antiguos protectores. Y no solamente eso, sino que cambia de nombre, se va a trabajar a una mina, lo que eran las minas de los Calle y de los Vélez y de los Restrepo. Él se va allá y se casa con una muchacha, hija de Zulaíba, uno que habían fusilado, un comerciante antioqueño establecido en Bogotá,
fusilado por conspirador contra Bolívar. Vea que Ospina Rodríguez se vuelve ya conservador en el año 40 y le fue más bien como conservador que como liberal. Creo que he absuelto su pregunta o su duda. Aquí en ¿Y Santander, qué, aquí en y qué Santander relación tuvo creemos que Restrepo con Rodríguez? Es decir, ¿tuvieron afinidad política Sí, o sí? sí, sí tuvieron afinidad política, desde luego, pero es que es cuando Ospina Rodríguez, aquí en el año 40, mejor dicho, en el año 53 con el golpe de Melo, Ospina es gobernador aquí, dice, esta es la ocasión, porque Ospina tiene como protector a Juan de Dios Aranzazu, también de La Ceja y Río Negro, y amigo de todos los Montoyas, que en ese momento también era liberal. Entonces Ospina pesca en río revuelto y dice, esta es la ocasión mía. Se va a Bogotá, empieza a hacer política y sí, es uno de los protegidos de don José Manuel Restrepo, que ya era un muerto político. Ok, aquí en Santander gracias. se piensa que Mariano Espina Rodríguez era antioqueño, porque su descendencia es totalmente antioqueña, se lo ganó Antioquia. Pero él nació, igual que su hermano, en un pueblito que se llama Huasca, Cundinamarca. Claro, tierra de guerrillas conservadoras. No Exacto. se sorprendan. Hay guerrilleros liberales, hay guerrilleros conservadores. El nido de las guerrillas godas en este país es el municipio de Huasca, manejadas por don Pastor Ospina o por don Mariano. Don Mariano vivió aquí en Antioquia desde el año 30, vivió aquí 56 años, pues, es decir, tuvo tres mujeres, contrajo tres veces patrimonio. La primera, sus suegros eran ricos; la segunda, sus suegros eran ricos; y la tercera, sus suegros eran riquísimos. Vea que hambre no aguantó. Ahora estará cantando candela o algo si hay infierno. Otra pregunta. Bueno, muchas gracias. Elena, ¿tienes la palabra? Roberto, yo tengo una pregunta. Señor. Se habló mucho de lo importante que fue José Manuel Restrepo en el país, todo lo que hizo, pero me queda una inquietud. ¿Cómo fue en su casa? ¿Cómo fue con su familia, con su esposa, con sus dos hijos? ¿Cómo era esa vida de él familiar que no hemos tocado ese punto? Era impresionante, a pesar de estar casado con una señora bastante fea, fue absolutamente fiel en su matrimonio. El hombre no gastaba dinero, es decir, primero que había muy apretado económicamente y segundo, endeudado porque había fracasado como empresario. Todo negocio que emprendió fracasó, que no era hombre de negocio. Tenía alma de secretario y punto, y después murió políticamente y se dedicó a ser útil en la educación, en la hacienda pública, en lo que fuera. Eh, Fue un papá muy mimador. Sin embargo, cogió a sus hijos, a Ruperto Restrepo, y lo mandó a Londres a vivir con la familia de la mujer. Y allá se educó, aprendió inglés. Y también Ruperto Restrepo llegó a ser un hombre bastante rico en este país. Ese sí fue industrial, y fue banquero, y fue comerciante, y fue de todo. Pero el doctor José Manuel Restrepo no hay constancia de locuras o carajadas. Estilo Espina Rodríguez, no, era un señor que decían que rastrillaba solamente una sola parte. Bueno, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para nuestro anfitrión y su invitado? Profesor Jaramillo, su merced decía que él empezó su vida educativa ya muy tarde en San Bartolomé a los 19 años, comparado con los otros muchachitos que entraban a los 12, 13 años. ¿Quién se encargó en ese tiempo de darle una educación para poder llegar más o menos acorde al San Bartolomé con la formación que tenían los otros que le llevaban tanta ventaja? Los tíos, su madre era Vélez Calle, su abuela era una calle, Vélez, importante, con dos hermanos clérigos, y estos dos hermanos clérigos le enseñaron latín. En la casa había libritos y leía historia con los tíos traducida del latín al español,
etcétera, que cuando tiene 19 años ya habla latín. Ya que entonces sus profesores en San Bartolomé se le van a hablar en latín, ya él sabe. Otra cosa es, él escribió mucho sobre la crítica de la educación colonial porque él mismo padeció las deficiencias, pero está muy esperanzado en que a través de Mutis y de Caldas y de Lozano y de no sé cuántas y de sus profesores propios, el paisano de ustedes Crisanto Valenzuela, el paisano de ustedes Fruto Joaquín Gutiérrez, ya se mete en el mundo de la política, de la legislación, del derecho público, del derecho civil, y entonces ahí es donde empieza a formarse el hombre preocupado por la política y por las ciencias. Ya lo demás corre por cuenta de Caldas. Ya que es un hombre que grande se está no solamente formando, sino informando. Ellos en el siglo XIX tenían muy clara la diferencia entre instruir y educar. La educación era en la casa, la instrucción en la escuela, en el colegio o en la universidad. Custodio García Rovira también pudo haber sido profesor de él, como lo fue tutor de Santander. ¿Cómo no? Y cuando Restrepo termina Derecho, pues hace su año de prácticas en la oficina de frutos Joaquín Gutiérrez, profesor de una cosa peligrosísima y subversiva, que era derecho político, es decir, derecho constitucional. Esas eran clases al escondido, eran subversivos. De verdad que son los santanderianos los que le corrompieron el alma a don José Manuel Restrepo. Yo no sé ustedes cómo van a calificar al hombre. Yo lo califico alma de secretario, empresario fracasado y escritor enfermizo. Historiador maravilloso, ¿cierto? Pero ya los pecados y lo demás fue por la educación con los santanderianos, especialmente Valenzuela, que no sé dónde era, tal vez de San Gil, Girón. de Girón, Crisanto Valenzuela. Crisanto Valenzuela, claro, claro. Señores, ¿tienen otra pregunta? ¿Quién más? ¿Alguien desea hacer una pregunta? Bueno. Aprovechemos No. a quien tenemos hoy, Muchas gracias, Roberto Luis, por haber venido. Eduardo, frente al profesor Martínez. Eduardo. Sí, otra pregunta. José Manuel Restrepo fue uno de los redactores del Acta de Independencia de Antioquia del 11 de agosto de 1813. Sí, la redactó José Manuel Restrepo, ¿cómo no? Y ojo, gracias por su pregunta. Don José Manuel Restrepo no redacta un acta de independencia, o sea, una constancia de que queremos la independencia, sino que redacta un acto de independencia. Y así lo hace el en su documento. de París. Acto, una cosa es acto y otra cosa es acta. Ahí está el Restrepo civilino, como haciendo la política por debajo del mantel, casi un turballista, ¿cierto? Un hombre con un manejo de la política maravilloso, hasta en ese aspecto semántico. No es acta de independencia, sino acto de independencia. Un alumno predilecto mío y de Armando ya ha escrito algo sobre la diferencia entre acta y acto. Gracias por ¿Cuál es la diferencia específica, doctor? Pues porque un acta es simplemente una constancia de algo que sucedió, ¿cierto? Y aquí no ha sucedido la independencia. Un registro de una reunión. Sí, porque apenas vamos a empezar la revolución, ¿cierto? Bueno, en el año 13 ya hay revolución, ¿cierto? Y ya hay constitución y todo aquello. El acto es en sí, el acto es humano, el hecho es de la naturaleza. Ya me van entendiendo la diferencia. El temblor de tierra, el rayo, la lluvia, salió el sol, salió la luna, ¿cierto? Esos son hechos. El acontecimiento, el acto es el acontecimiento. Correcto, gracias. Sí, señor. Armando María, ¿sí? Una pregunta, profesor. Siempre dijo que el papá de Restrepo era un bueno para nada.
Indudablemente entonces no recibió mucha fortuna. Su fortuna venía de su esposa. ¿Cómo fue ese matrimonio? Según entiendo, pues ni siquiera fue a casarse, fue por poderes. Se casó por poder y a lo mejor se separó por no poder, ¿cierto? Porque tenía a la mujer por cárcel. Pero él también contrajo patrimonio. Él contrajo patrimonio, hizo algunos negocios en la vida con mercancías y con cosas, pues estaba en medio de la familia económicamente más importante de, de toda la Nueva Granada, ¿cierto? No, que hambres no pasó, pero deudas todas y por todas respondió. Pero no vivió holgadamente, no. Sus hijos sí, él no. Bueno, esa sería una muestra de un político honrado. Terminó su vida política sin riquezas ni nada, Habiendo pero muy administrado la honrado. casa de moneda y la venta de tabacos. O sea, Todo, Y, todo, todo. una honradez a toda prueba. Sí, por eso bueno, les digo, se movía entre liberales y conservadores, y todos lo respetaban, todo. bueno, listo. Armando María, finish. 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 Bueno, como no tenemos más preguntas, vamos a dar por terminado este encuentro. Damos las gracias a nuestro anfitrión y a su invitado, el profesor Roberto Luis. Nos permitimos informarle a todos nuestros asistentes que por un motivo de viaje, de trabajo de nuestro anfitrión, el profesor Martínez, vamos a tener un receso de 4 semanas en este ciclo de conversatorios. Los vamos a estar esperando nuevamente el próximo 11 de octubre con nuestro personaje Agustín Agualongo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Pero antes de irnos podemos felicitar a Armando, caramba. Muchas gracias. Armando, muchísimas gracias, Gracias, y de Adela. verdad un abrazo muy cariñoso de felicitación. Gracias, Adela. Muy querida. Bueno, muchas gracias, maestro Jaramillo. Señora, es con todo el gusto del mundo, las veces que me necesiten, estoy dispuesto, me pagan con bocadillo veleño. Lo volveremos a invitar segurísimo. Y queso de hoja. Muy bien. Armando, saludos a tu gente. Vale. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes para todos. Gracias.